Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos al segmento de la escuela sabática para el día de hoy, 26 de febrero del mes de febrero, 26 de febrero del 2022. La lección para esta semana se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, gracias por la vida, la salud, gracias por un sábado más, gracias por la oportunidad de poder reunirnos de manera presencial y manera virtual para poder estudiar su palabra, aprender más de usted y aprender más de todo lo que usted hace por nosotros, con nosotros y en nosotros. Le pedimos, Señor, que usted y su Santo Espíritu y sus ángeles nos acompañen en esta reunión, que podamos aprender palabra de vida para vida eterna y que podamos, Señor, acercarnos más a usted para así poder convertirnos no solamente en personas bendecidas, sino en fuentes de bendición para las demás personas. Señor, en su mano santa entregamos esta sección y también todo lo que sigue del programa, que sea para honra y gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Voy a abrir el micrófono aquí en la iglesia para en caso de que tú tengas preguntas o alguien tenga preguntas que pueda ver de una vez la doble vía inmediata. ¿Okay? lo que me interesaría saber es cuánto tiempo son, no son 30 minutos. Tienes hasta las 10:55, o sea, para ti serían 12:55. Ok, pues si el tiempo da, abrimos para la pregunta. Perfecto. Muy bien, déjeme aquí, pongo el reloj para que me avise. Ok. En el día de hoy tenemos que hablar acerca de Jesús como el sacrificio perfecto. En el tema teológico, bíblico, como usted le quiera poner, este título y este tema que hemos tratado esta semana puede dar mucha tela para cortar y confundir a muchas personas, ya que hay mucha información de trasfondo que hay que conocer para poder entender en su totalidad todo lo que la lección nos quiere enseñar esta semana. Lo que su servidor ha hecho es resumir y condensar de la manera más pequeña posible el punto clave a donde la lección se quiere dirigir. Cuando se habla de Jesús como el sacrificio perfecto, en muchos casos es muy probable que nos quedemos estancados, podría decirse, en la comparación entre Jesús y un sumo sacerdote terrenal, entre Jesús y el Cordero del Santuario, entre Jesús y lo que hacían los sacerdotes en el santuario, etc. Sin embargo, tenemos que saber y entender que tanto el sumo sacerdote como todo el servicio del santuario fueron nada más y nada menos que símbolos, anuncios de parte de Dios que nos anunciaban la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el sumo sacerdote simplemente era un símbolo que nos enseñaba el trabajo de Jesús a favor de nosotros delante del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Entonces, sí, Jesús es mejor que el sumo sacerdote terrenal, Jesús es mejor que un cordero terrenal, porque todos esos servicios y todos esos sacrificios y actos que se desempeñaban en el santuario y en el tabernáculo eran nada más y nada menos que anuncios, símbolos de lo que Jesús vendría a hacer y lo que está actualmente haciendo. Obvio que la realidad es mucho mejor que, digamos, la simbología o una simple foto. ¿Por qué es eso necesario entenderlo? Porque cuando vamos a hablar acerca de Jesús como el sacrificio perfecto, necesitamos ir al principio del asunto para entenderlo de manera real y concreta. ¿A qué me refiero? El problema de Dios con el pecado es una situación legal que se transfirió aquí a la tierra. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando llega a la sección donde Dios crea a los seres humanos, a Adán y a Eva, Dios les entrega, les da dominio sobre toda la tierra. Dice Génesis capítulo 1, versículo
28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando usted lee esa parte de la Biblia, ve que Dios, creador de la tierra, sustentador de todo lo que existe, les entrega en las manos a Adán y a Eva el dominio de toda la tierra. Cuando llegamos al libro de Génesis, al capítulo número 3, encontramos entonces que en la triste parte donde Adán y Eva pecan, donde ellos deciden separarse de Dios, entonces el dominio de la tierra pasa de las manos de Adán a la de otra persona. Todo lo que estamos tratando es un tema legal de, número 1, propiedad, y número 2, de quién tiene el dominio sobre la tierra. ¿Quién es el que es el príncipe de la tierra? Cuando usted lee el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, encuentra que cuando en la tentación de Jesús, Satanás llega a ver cómo lo atrapa, y supuestamente para aliarse con él, para hacer más fácil su trabajo, miren lo que Satanás le dice a Jesús en Lucas capítulo número 4, aquí ya estoy llegando, capítulo número 4, versículos 5 y 6. Dice la Biblia que, dijo el diablo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Repito, el diablo lleva a Jesús a un monte, y en ese monte, en el versículo 5, dice que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y después le dijo, a ti te daré toda esta potestad. La potestad es la autoridad de gobernar. Dice, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Una pregunta interesante que deberíamos hacernos es, ¿quién le entregó a Satanás la potestad de gobernar y la gloria de todos los reinos de la tierra? Recuerde, empezamos con, hay una situación legal entre Dios y los seres humanos. Hay una situación legal entre Dios y el diablo o Lucifer. Cuando llegan Adán y Eva, entonces son, número 1, criaturas creadas por Dios para reflejar la gloria de Dios. Dice, lo haremos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios los crea y les da el dominio sobre la tierra. Llega Satanás, que tiene un problema legal en contra de Dios, porque Satanás quiso ser semejante a Dios, quiso en cierta manera derrocar a Dios, y por eso no se halló más para él lugar en el cielo. Ahora tenemos el reino divino, que acaba de crear una nueva provincia a la cual podemos llamarle tierra, y en esa provincia dos seres nuevos, Adán y Eva, miembros del reino divino. Cuando Satanás, que está en contra del reino divino porque él quiere poner su propio reino, llega y les hace una oferta en Génesis capítulo 3 a Adán y a Eva, Adán y Eva se convierten en enemigos de Dios porque al hacerle caso a la oferta, a la propuesta de Satanás, se van en contra de Dios, se van en contra de la ley del reino de Dios y se convierten en enemigos de Dios porque la transgresión de la ley es pecado, se convierten en pecadores, y uno podría decir, ¿y transgresión de cuál ley? La ley del reino de Dios. Entonces, cuando ya usted entiende que, número 1, hay una situación legal entre Satanás y el reino de Dios. Número 2, Adán y Eva, al aceptar la propuesta de Satanás, se hacen aliados de Satanás y de su reino. Entonces, Satanás toma el derecho aquí en la tierra de poder decir, cuando habla con Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 5,
estos reinos y la potestad y la gloria de ellos te la puedo dar a ti porque a mí me ha sido entregada y yo a quien quiero se la doy. De hecho, ahí podríamos hacer un pequeño paréntesis y decir que es una mentira que a él se la entregó porque él engañó a Adán y a Eva para poder conseguirlo, que en otras palabras se diría, él se la robó. Pero hoy tenemos que hablar acerca de Jesús como el sacrificio perfecto, porque no es sabio que nos detengamos y nos enmarquemos simplemente en un acto sin ver, número uno, el significado y el trasfondo de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué es Jesús el sacrificio perfecto? Seguiremos viéndolo más adelante y entonces ampliaremos más el asunto. Pero por ahora el primer punto es, en el cielo se armó una situación legal cuando Satanás quiso hacer su propio reino, un reino que le hiciera la contra al reino de Dios. En la provincia tierra, podríamos llamar, se aliaron Adán y Eva con Satanás y Satanás tomó el derecho de dominar la potestad de dirigir aquí en la tierra porque Adán y Eva se la dieron. ¿Qué sucede entonces? Legalmente, Dios, que es un juez, como usted puede leer en Daniel capítulo número 7, Dios tiene que ser un juez justo. Satanás tenía derecho legal de estar aquí en la tierra porque los seres humanos, Adán y Eva y sus descendientes, eran aliados de él. Entonces, ¿qué sucede? La ley dice que en el mundo de los humanos, un humano tiene que, número uno, pagar el precio del pecado. Número dos, ser tentado en todo, o podríamos ponerlo en orden. Número uno, tiene que ser humano. Número dos, tiene que ser tentado. Número tres, tiene que ser sin pecado y tiene que morir derramando toda su sangre. Cuando usted ve que Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que de la mujer vendría un Salvador, entonces Satanás ya sabe que su reino, entre comillas, tenía un tiempo determinado, un tiempo donde iba a caducar, porque Dios, siguiendo él mismo las leyes que él instauró, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Y sigue diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué Dios no mandó a un ángel? ¿Por qué Dios no mandó a un querubín? ¿Por qué no mandó a un ser de otro mundo que no ha caído para que muriera por los seres humanos? Porque legalmente tiene que ser un ciudadano de la tierra que abogue y represente a los ciudadanos de la tierra. Así como, por ejemplo, para ser presidente de Colombia, yo necesito ser ciudadano colombiano, nacido en Colombia. Si yo quiero ser presidente de Estados Unidos, yo tengo que ser una persona nacida en los Estados Unidos. Si yo no nací en los Estados Unidos, yo no tengo derecho a ser presidente de los Estados Unidos. Cuando usted lee el libro de Job, capítulo 1, se da cuenta que Satanás llega a una reunión en el cielo. Y perdonen si voy un poco rápido, pero el tiempo va corriendo. Cuando Satanás llega a esa reunión, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice muy osadamente, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios entonces le dice a Satanás, que es un querubín, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un ser humano? En otras palabras, Dios le está diciendo entre líneas a Satanás, tú que eres un querubín, eres una creación, una criatura que no tiene derecho a representar a los seres humanos porque tú no eres un humano como ellos. Cuando entonces usted lee en Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo Jesús, Dios, tuvo que hacerse carne, es para cumplir con la ley que dice, un ser humano fue a quien Dios creó y a quien Dios le dio el derecho de dirigir la tierra. Ahora tiene que ser otro ser humano quien recupere ese derecho que perdieron los humanos. Porque la tierra es el dominio de los humanos. Humanos que o se rinden al reino de Dios o se hacen aliados del reino de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Llega Jesucristo y hace lo siguiente. Y aquí empezamos con lo de sacrificio perfecto. Jesús llega y dice,
Ok, la ley establece que, en Hebreos capítulo número 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de los pecados. Entonces Jesús dice, muy bien, me voy a hacer humano para cumplir con el reglamento que dice que es un humano que tiene que representar a los seres humanos. No podía morir un ángel por los seres humanos, no podía morir un querubín, un serafín o otro ser creado, no, tenía que ser humano porque este es el planeta de los humanos que Dios creó y le dio dominio a los humanos. Entonces, como Jesús tuvo que venir a la tierra, nacer como un humano para tener como ciudadano de la tierra el derecho de representar a los seres humanos. Sí, Dios es el creador, sí, Dios es el sustentador, pero el mismo Dios cumple y sigue los estatutos y las leyes que Él creó. Y la ley decía, un ciudadano de la tierra es quien necesita representar a los seres humanos. Entonces, Dios mismo se hace carne y viene y nace como un ser humano y se hace ciudadano de la tierra. Cumple con el primer requisito. Muy bien. Segundo requisito, había que tentarlo para ver si pecaba o no, si se aliaba con el reino de Satanás o si se mantenía fiel como un súbdito del reino de Dios. Cuando Jesús es tentado, es increíble ver que en el libro de Lucas capítulo 4, versículo número 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En otras palabras, no sabemos, porque no está registrado aquí en la Biblia, cuántas veces Satanás verdaderamente tentó a Jesucristo. Aquí dice que lo tentó 3 veces, se apartó de él por un tiempo y es posible que siguió fastidiándolo y buscando la manera de que Jesús fallara y al pecar, al igual como lo hicieron Adán y Eva que cayeron en la tentación, si Jesús caía en una tentación de las que Satanás le tenía armadas, entonces se hacía aliado del pecado, porque participó del pecado. Entonces, cuando llega el punto de que Jesús es crucificado y que entonces Jesús muere en la cruz, está muriendo en la cruz un ser divino que se hizo hombre, o sea, que ya es ser humano. Número 2, un ser divino que está representando a los seres humanos sin pecar. Y número 3, a ver, conté bien, 1, 2, 3. Y entonces cuando llega a la muerte, a Jesús le abrieron el corazón y derramó toda su sangre. El cordero del sacrificio que se hacía en el templo era simplemente un anuncio de lo que Jesús venía a hacer aquí en la tierra. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo número 7, versículo 13, entendemos que no era solamente a derramar su sangre y a morir que Jesús vino a la tierra. No, Jesús vino a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Vino a crear una nueva embajada donde entonces los seres humanos como usted y como yo podemos ir y ser lavados y transformados por la sangre de Cristo Jesús para entonces tener nuevamente, como la escalera de Jacob, acceso a Dios el Padre, ya que por el pecado de Adán y Eva habíamos perdido ese acceso al cielo. Porque Satanás quiere hacer su cosa, tener su propio reino y su asunto. Adán y Eva se hicieron aliados de él. Y nosotros que nacimos bajo esa ciudadanía, ahora tenemos que ir a donde Jesús para conseguir una nueva ciudadanía. Pero, si usted lee en el libro de Daniel, capítulo número 7, versículo número 13, encontramos lo siguiente. Dice en el versículo número 10, Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es este juez que se está sentando a hacer juicio? Si le da más para atrás, en el versículo número 9, Daniel dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
dice que este anciano de días, Dios el Padre, se sienta y lo llama Daniel el juez. Cuando el juez se sienta a hacer juicio, dice entonces en el versículo número 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es interesante darse cuenta que hijo de hombre fue el título que Jesús más utilizó como para darnos una pista de quién él era. ¿Por qué es importante esto del hijo del hombre? Porque a ese hijo de hombre, dice el versículo 13, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio y potestad son sinónimos. Gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Recuerden ustedes en Lucas capítulo 4 cuando Satanás dice: te puedo dar la potestad de estos reinos y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Ahora en esta escena en el cielo se acerca un hijo de hombre, un ser humano, que representando a la tierra, Dios legalmente le puede dar nuevamente a un humano el dominio, la potestad y la gloria de la tierra a esta persona. ¿Quién es esa persona? El Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título mesiánico, un título que utilizó Jesús 60 y pico de veces en los evangelios, porque vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 5, versículos 7 al 12. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto porque cumplió con todos los requisitos necesarios para... ¿Cuál es el propósito de ese sacrificio? El propósito de ese sacrificio es crear nuevamente un vínculo entre el reino de Dios y el reino de los humanos. Un vínculo como esa escalera de Jacob que conecta al cielo con la tierra, por el cual los seres humanos puedan nuevamente tener acceso a Dios. Perdimos ese acceso a Dios cuando entramos y nos aliamos al pecado por Adán y Eva y luego por la vida que vivimos. Sin embargo, Jesús muere en la cruz y nuevamente abre un camino por el cual, dice la Biblia, podemos alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, dice Apocalipsis, y aquí lo encuentro, capítulo número 5, versículo número 7, lo siguiente. Dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo número 7, y ya lo encontré, dice: recuerden que acabamos de hablar de Daniel, del juez que se sentó, que se le acercó un hijo de hombre, y este hijo de hombre, el juez entonces le dio el derecho de ser el Señor, de tener dominio sobre toda la tierra. Eso fue lo que leímos en Daniel capítulo número 7. Ahora en Apocalipsis capítulo número 5, Juan mira otra escena en el cielo y dice el capítulo 5, versículo número 7, lo siguiente, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó ese libro? Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí viene: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Si usted lo compara con Daniel, están viendo prácticamente la misma cosa, lo único que lo están describiendo de manera distinta porque nadie mira la cosa igual. Y dice el versículo número 12: estos millones de millones decían a gran voz:
el cordero que fue inmolado, sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una pregunta para ver si están prestando atención. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo. Ahora en esta escena, delante del juez, tanto Daniel como Apocalipsis, Juan, describen que un ser humano, un hijo de hombre, se acerca al trono de Dios y le entregan, gracias al sacrificio que ha efectuado y ha realizado, le entregan dominio en toda la tierra, sobre todo lo que en ella hay, y lo hacen el rey de la tierra. Cuando usted mira en Mateo capítulo número 28, versículo 18, es interesante que el mismo Jesús, cuando se presenta a sus discípulos después de la resurrección, les dice, Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Quién le dio a Jesús la potestad de dirigir en el cielo y en la tierra? Daniel nos dice que la potestad de ser rey sobre la tierra, Dios se la da al Hijo del Hombre. Apocalipsis nos dice que el Cordero se ganó la potestad de dirigir la tierra gracias a su sacrificio porque fue inmolado y con su sangre redimió a los seres humanos. Entonces, para no complicar más el asunto, llegamos a este punto. Jesús dice que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra porque su sacrificio cumplió con todos los requisitos necesarios para establecer aquí en la tierra nuevamente el reino de Dios. ¿Cuáles eran los requisitos que eran necesarios para restablecer el reino de Dios? Número 1, que un ser humano fuera tentado en todo y sin pecado. Número 2, que muriera representando y pagando la paga del pecado, que es la muerte. Número 3, que derramara toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces Jesús, que era el Verbo, y es el Verbo, se hizo carne y cumple con ese primer requisito de tiene que ser un ser humano que represente a los seres humanos, porque así como el presidente de un país tiene que ser uno nacido de esa tierra para poder ser el presidente, el representante, el líder de ese pueblo, solamente un humano podía representar a los seres humanos. Dios, cumpliendo con ese requisito, se hace hombre y toma carne y hueso, se hace uno de nosotros, nace de una virgen y entonces vive una vida donde sufrió tentación interminable de parte del diablo. Sin embargo, como dice Hebreos, Jesús es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Al ser tentado en todo, pero sin pecado, este ser divino que se hace un ser humano, entonces muere en la cruz, derrama toda su sangre, paga el precio del pecado, paga la condena del pecado, la cual es la muerte, y entonces reinstaura, número 1, el reino de Dios en la tierra porque reclama la potestad que Adán había perdido. Y número 2, mire lo que sucede ahora. En el libro de 2 de Corintios, y me quedan justo 5 minutos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 17 al 21, mire lo que el sacrificio perfecto de Jesucristo entonces ha logrado en nuestro favor. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y presten atención, que Dios
estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Jesús es el sacrificio perfecto por dos razones. Número uno, cumple con todos los requisitos necesarios para ser un sacrificio acepto delante de la ley de Dios. Y número dos, porque después de haber cumplido con todos esos requisitos, la muestra de que es un sacrificio perfecto es que ahora, a través de Cristo Jesús, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Sí, como dice Juan 3:16, creemos en el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora podemos ser o ciudadanos de la tierra o ciudadanos del reino de Dios. O podemos ser miembros de la familia terrenal, carnal, diabólica, que es la que heredamos por el pecado que nos dieron nuestros padres, o podemos hacernos ciudadanos de la familia de Dios, hacernos ciudadanos de la Canaán celestial y ser miembros del reino de Dios. El sacrificio de Jesús no fue solamente que Dios quería ver sangre. El sacrificio de Jesús no fue solamente que alguien tenía que morir, no. El sacrificio de Jesús es un asunto legal que había que resolver para que, como un juez justo, Dios pudiera legalmente reconciliar consigo a los seres humanos que se habían aliado contra el enemigo de Dios y contra el mentiroso que es Satanás. Gracias a Jesús, gracias a su sacrificio y gracias a que Él no cayó en la tentación, gracias a que Él se hizo un ser humano, entonces usted y yo, nuevamente, a través de esa escalera que es Jesucristo, tenemos acceso a Dios y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta es, ¿ciudadano de qué patria es usted? ¿Es usted ciudadano del pecado o es ciudadano de la patria celestial del reino de Dios? ¿Por qué es esto importante? Porque así como cuando usted quiere viajar hacia un país y antes de montarse en el avión le piden el pasaporte, cuando Dios venga a buscar a los miembros de su reino, les va a preguntar, ven acá, ¿dónde está tu pasaporte? Si usted no es ciudadano del reino de los cielos, usted no va a poder entrar a la Canaán celestial. ¿Y cómo puedo yo ser ciudadano del reino de los cielos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un asunto legal contra Satanás. Los seres humanos, lamentablemente, por la decisión que tomaron Adán y Eva, terminamos siendo aliados del diablo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, se despojó de su gloria celestial y se cubrió de carne y hueso para ser uno de nosotros, y siendo uno de nosotros, ganar el derecho legal de recuperar, de restaurar el reino de Dios y la tierra, para que en el momento del juicio final, usted y yo, como ciudadanos del reino de Dios, podamos entrar en la Canaán celestial y no tener parte con la sentencia que fue hecha para el enemigo, el diablo y sus demonios. La pregunta para el día de hoy es esta. ¿Acepta usted el sacrificio que Dios hizo en favor suyo? ¿Acepta usted ser miembro de la familia de Dios? ¿Acepta usted que la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado y entonces usted pueda ser miembro del reino de Jesucristo? Si usted dice que sí, entonces usted tiene salvación, vida eterna y una casa, como dice Jesús, en la Canaán celestial. Si usted dice que no, entonces usted es aliado del diablo, que va a tener lamentablemente que vérselas delante de Dios cuando Dios venga a resolver ese asunto legal contra Satanás. Y por eso, para terminar aquí, el sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto del cual usted y yo podemos, sin haber hecho lo difícil, porque ya Él lo hizo, ser
¿cómo podríamos decir? Copartícipes y ser bendecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. La pregunta está, ¿es usted miembro de la familia de Dios, del reino de Dios? ¿Sí o no? Y ya eso define todo. Y justo Monsalve le quité un minuto. Le quité un minuto. Así que si tienen una pregunta, la pueden hacer, pero el tiempo entonces se lo están quitando a Monsalve. Yo entendí todo lo que usted dijo. Pues, el reino de esta tierra le fue devuelto a Cristo, ¿cierto? Sí, la razón por la que Satanás tiene todavía influencia sobre la tierra es porque los seres humanos se lo permiten. Repito, Satanás todavía puede hacer de las suyas aquí en la tierra porque hay seres humanos que son aliados de él. ¿Se entendió? Él no tiene derecho legal ya de representar a la tierra porque Jesús le quitó ese derecho cuando lo ganó en la cruz. El que era representante de la tierra era Adán. Satanás engaña a Adán y Adán se hace aliado de Satanás y a Satanás le quita ese derecho. Ahora, Cristo vence al diablo en la cruz y cuando resucita ratifica que está vencido Satanás, pero como todavía no se ha efectuado la sentencia final de Satanás, existen seres humanos que ya sea consciente o inconscientemente se hacen aliados de Satanás para que Satanás a través de estos seres humanos pueda hacer cosas aquí en la tierra. ¿Se entendió? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias, Señor, porque todo lo difícil usted ya lo hizo. Todo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, usted vino, se hizo humano y lo hizo en nuestro favor para que a través de ese sacrificio que usted hizo podamos entrar nuevamente por esa puerta a la Canaán celestial. Podamos, así como usted dice que usted es la puerta de las ovejas, podamos nosotros que somos las ovejas entrar nuevamente al redil suyo y ser miembros de su rebaño, para ser miembros de su familia y ser copartícipes de todas las bendiciones que usted tiene preparadas para nosotros. Señor, le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor y le pedimos perdón porque tal vez por ignorancia, vagancia o dejadez no hemos vivido como hijos e hijas suyos y miembros de su familia. Señor, le pedimos que su Santo Espíritu nos limpie de todas estas cosas raras que tenemos en nuestra mente, para que así entonces, iluminando nuestra mente, su Espíritu Santo nos haga entender, comprender y asimilar las verdades que usted nos quiere enseñar, y entonces esas verdades se transformen en una vida de bendición, una vida de testimonio fiel a favor de Jesús, que motive a las demás personas a que sean miembros de la Canaán celestial y ciudadanos del reino suyo, el cual muy prontamente veremos aquí en la tierra. Señor, gracias porque usted no nos ha desamparado y gracias porque sin merecerlo usted nos atiende y se hace cargo de nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.